Tres. Ya, muy buenas tardes, jovencitos. Mira, acá el día de hoy vamos a hablar de la historia de la química, que habíamos hecho una pequeña introducción la semana pasada, diciendo que desde las épocas antiguas, ¿no? La historia de la química ha contribuido con el desarrollo de la humanidad, ¿no es así? Los hombres primitivos de Egipto, 5.000 años antes de Cristo, también hablamos sobre eso, preparaban ya los pigmentos naturales para hacer los cosméticos, ¿no? Embalsamar los cadáveres, etcétera. Usaron ceniza, ¿no? Y grasas animales para fabricar, ¿qué cosa? Jabón, ¿no? ¿Sí? Los primeros que fabricaban jabón fueron los egipcios antiguos, ¿sí o no? Bueno, también trabajaban el oro, la plata, el cobre y conocieron la aleación del estaño con el cobre, ¿no? ¿Sí? Que años más tarde, bueno, se le llamó justamente bronce, ¿no? En la antigua China también se conoció la técnica de la fabricación de la porcelana, descubrieron el salitre y fueron inventores de la pólvora. También dijimos eso, ¿sí o no? Mientras que en el Perú antiguo, Perú preincaico, no se conocía la cerámica brillantemente decorada, ¿no? Así como el arte textil, conocieron la metalurgia, el oro, cabe destacar el dominio de los metales de la cultura mochica, ¿ok? En la cultura paracas, ¿no? Sabían embalsamar, ¿no? Los cadáveres, usaban plantas medicinales, ¿sí? Eh, También utilizaban la cascarilla y también la coca, ¿no? Como planta medicinal, ¿no? En la antigua Grecia, los filósofos como Tales de Mileto, Leucipo, Aristóteles y otros quisieron saber cómo estaba formado, ¿no? La materia, un razonamiento, ¿qué cosa? Filosófico, ¿no es así? Y en eso, Leucipo decía que la materia ya se puede vivir hasta llegar hasta un punto máximo de división, ¿no? Sí, ya no se puede vivir más en esa partícula muy pequeña, indivisible, decía, ¿no? Y esa pequeña partícula indivisible, su discípulo Demócrito le pone el nombre de átomo, que significa justamente eso, ¿no? Indivisible o sin división, ¿ok? Años más tarde, Anaxime decía que la sustancia básica del universo es el agua, mientras que Anaxime decía que el aire era la sustancia básica del universo. Heráclito, otro filósofo griego, decía que el fuego era el constituyente básico de la materia. Empédocles reunió los tres conceptos de Tales de Mileto, de Anaxime y Heráclito y propuso la famosa teoría, ¿no? De los cuatro elementos: agua, aire, fuego y tierra, ¿sí? Tierra fue agregado por Empédocles, ¿no? Los tres anteriores ya se había mencionado por Mileto, ¿no? Anaximes y Heráclito. Posteriormente surgió otra forma de conocimiento a la que se llamó alquimia. Eran los primeros químicos, ¿no? Que, bueno, juntaban ciertas sustancias y encontraban otros, ¿no? Algunos le llamaban también magos, ¿no? Sí, magos, otros hechiceros, otros le llamaron curanderos, ¿no? Y cuando se fueron a otro grupo, ¿no? Médicos, le llamaron también sacerdotes, algunos también, ¿no? Sí, bueno. Su origen estuvo posiblemente en Egipto, ¿no? Sí, en Egipto a la química se le conoció como la ciencia divina, ¿no? Algo divino era, ¿no? Por eso los magos, curanderos no existían en ese época, solamente eran los monjes, ¿no? ¿Sí? O sea, los sacerdotes egipcios hacían ese trabajo, ¿no? Eran alquimistas realmente, ¿no? Ahí se extendió Arabia, ¿no? La India y la China, ¿no? Los árabes al invadir España en el siglo VII después de Cristo, ¿no? Le llevaron a Europa, ¿no? En el famoso, cuando estaba el famoso Carlos V, ¿no? Carlos V estaba gobernando España, los árabes, los moros especialmente, invadieron, ¿no? España, ¿no? Y luego llevaron a Europa, ¿no? Siendo una mezcla extraña de operaciones de laboratorio con hechicería y conjuros mágicos, ¿no? ¿Sí? Esa sería la idea que se tenía, ¿no? No era conjuro mágico, era puro, ¿cómo se llama? Este, mezclas, ¿no? O a veces combinaciones que salía, pero no humo mágico, así que le decían, ¿no? Pero no son conjuros, sino simplemente eran para sorprender a las personas incautas en ese época, ¿no? Hasta ahora todavía sucede eso, ¿no? Sí. Bien, los alquimistas tuvieron dos metas principales. ¿Cuál era su meta principal? Descubrir el elixir de la vida, decían, ¿no? Al cual debería prolongar indefinidamente la juventud y evitar la muerte, ¿no? Quiere ser eternos. Recuerden, en esa época de la Edad Media, ¿no? La edad promedio era entre 40 a 55 años. Esa era la edad promedio, nadie llegaba más, ¿sí? Salvo uno u otro que llegaba viejo, ¿no? ¿Sí?
la verdad es eso, ¿no? Entonces, como morían muy rápidamente debido a la alimentación, las enfermedades, ¿no? Y morían porque no había cura en esa época, ¿no? Que en su afán de buscar el elixir de la vida encontraron otra cosa, ¿no? Justamente la medicina, los medicamentos para poder elaborarse y curar ciertas enfermedades desconocidas, ¿no? La segunda era descubrir la piedra filosofal, ¿no? Convertir el plomo en oro, ¿no? ¿Sí? Bueno, había tanto plomo que querían meterle en oro porque oro era dinero para ellos, ¿no? Esa era la idea, ¿no? ¿Sí? La meta de los israelitas nunca la alcanzaron hasta ahora, ¿no? Pero en su búsqueda se lograron muy valiosos descubrimientos en lo que se refiere a las técnicas de trabajo en laboratorio y construcción de material para realizar diversas transformaciones, ¿no? Y ahí se divide en dos, ¿no? Se divide en los químicos puros y también en los iatroquímicos que años más tarde se convirtió en medicina, ¿ok? Justamente hubo varios científicos en el siglo XV y XVI a quienes se debe la tradición de la alquimia a la química moderna, ¿no? Recogieron la idea atomista de Demócrito y Leucipo. Entre ellos podemos mencionar a Paracelso y Robert Boyle. A diferencia de Paracelso, Robert Boyle divide al agua en dos elementos, que es hidrógeno y oxígeno, convirtiéndonos al agua que no era un elemento, sino que era ¿qué? Un compuesto. Paracelso, ¿quién es? Paracelso es un científico alemán, cuyo verdadero nombre fue el famoso Theophrastus Bombastus von Hohenheim, ¿no? Sí, complicado, ¿no? Más conocido en el mundo, ¿no? Como Paracelso, ¿no? Considerado el fundador de la química médica, o conocido también como iatroquímica, años más tarde conocido como simplemente como medicina, ¿no? Paracelso considerado como el padre de la medicina. Robert Boyle era considerado como la máxima autoridad sobresaliente de la química de su tiempo, ¿no? Creía firmemente, ¿no? ¿Sí? En la importancia de la experimentación. Paracelso y Boyle rechazaron los 4 elementos de los griegos, de Empédocles y Aristóteles, siendo este último el que dio las primeras ideas, ¿no? De lo que son compuestos y sus constituyentes, los elementos, ¿ok? Claro, ¿sí? Entonces, esa sería la idea, ¿no? ¿Ok? Ya, entonces, esa sería la idea que se tiene. Una de las primeras teorías químicas importantes fue la del flogisto, ¿no? Antes de todo, de hablar de los modelos atómicos, las primeras teorías químicas, ¿qué es el flogisto? Pensaban que las sustancias tenían alma, ¿no? Un alma diferente a los seres vivos, pero quería, dice, convertirse en una teoría general para todas las reacciones químicas que existían, tanto orgánicas o no orgánicas, ¿sí? ¿No? La teoría del flogisto fue propuesta por Stahl, ahí está, Stahl, otro alemán, quien explica la transformación de que todos los cuerpos combustibles por el fuego como un mismo fenómeno, debido a que todos ellos poseen una parte constitutiva común a que se le llama flogisto, o sea, la identidad pura que tiene el alma, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que pensaban que también con las sustancias químicas existían, ¿no? Estaba en una época de transformación, época de hechicería, todavía estaba ya en decadencia ya la Santa Inquisición también en esa época, ¿no? ¿Sí? Una sustancia será más rica en flogisto si arde con mayor facilidad. O sea, si ardía más, más flogisto. ¿Sí? Y ardía demasiado, oh, Dios mío, han venido los espíritus. ¿Sabes? Eso también creían los indios americanos, ¿no? Sí, claro, también creían eso, ¿no? Pero no le llamaban flogisto, flogisto lo llamaron los europeos. Se pensó que al arder el carbón expulsaba su flogisto, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que pensaban también, ¿no? Pedían su identidad, su alma, la sustancia, decían, ¿no? Aparece Lavoisier, ¿no? En este año, prácticamente siglo XVIII, ¿no? Entre mediados y final del siglo XVIII, demuestra que los trabajos realizados en la combustión no es debido a la expulsión de flogisto, o sea, una descomposición, sino más bien una combinación con el aire que tenía oxígeno. Pero en esa época también no sabían que el aire tenía oxígeno, ¿no? ¿Sí? Hablan de aire, pensaban que aire y oxígeno eran cosas diferentes. Todavía en esa época, ¿sí? Ah, ya. Pero ¿el oxígeno es igual al aire? No. El aire está compuesto por varias sustancias. Una de ellas es el oxígeno. Hay oxígeno, hay nitrógeno, hay dióxido de carbono, bicarbonatos, helio, argón y otros gases más, ¿no? Pero el mayor abundancia es el nitrógeno y luego viene el oxígeno. ¿Ok?
Cuando me dicen, profe, estoy respirando oxígeno, mentira, estás respirando aire. ¿Qué respiras? Aire, no respiras oxígeno. ¿Ya? Ah, ya, profe. Cuando hay escasez de oxígeno que llega a nuestros pulmones, tiene que tener oxígeno puro, ¿no? ¿Sí? Conocido también como el oxígeno medicinal, acá lo conocen así en el mundo entero, pero es el oxígeno que respira el ser humano, porque también hay oxígeno industrial, ¿ok? Y los dos hacen combustión. A causa de las ideas de Lavoisier se produce una gran revolución en todos los conceptos químicos, ¿no? Creo que fue que el iniciador del famoso método científico. Introduce, ¿no?, a la balanza como instrumento de medida en los laboratorios y cambia toda la idea que se tenía hasta ese momento, ¿no? ¿Sí? Lavoisier también conocido con la ley, ¿no?, de la conservación de la masa, es decir, que la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Ese es el famoso Lavoisier. Y nace ahí una primera ley, ya que cuando estén ya más grandecitos, en tercer año van a saber que lo que es estequiometría, ¿no? ¿Sí? Prost, año 1807, alumno de Lavoisier, se escapó, ¿no?, de Francia, ¿sí? Da la ley de las proporciones definidas y descubre que los cuerpos reaccionan en proporciones bien definidas. O sea que para ya se hablaba ya de las combinaciones, ¿no? ¿Cuánto hay que echarle? Así como ustedes han hecho gastronomía, ¿no? Hay que echarle 10 gramos de esto, 20 gramos de esto, porque ya han hecho una composición ahí, ¿no? Una proporción definida, ¿no? ¿Sí? Eso lo da Prost en el siglo XIX, al inicio del siglo. Un año más tarde, John Dalton, el inglés, propone el primer modelo atómico, ¿no? Cogiendo la idea que tenía Boyle y también de Leucipo y Demócrito, ¿no? Donde decía que el átomo era esférico, de carga eléctrica positiva, indivisible, indestructible y compacto. Así decía, ¿no? El famoso John Dalton, ¿no? En el año de 1809, ¿no?, Gay-Lussac propone su ley sobre la compresibilidad de los gases. Primera vez que se hablaba de eso, ¿ok? Ya, entonces, la idea principal de Lussac, que los gases se puedan comprimir, como también se podía expandir. Porque la gente miraba que solamente los gases se expandían, pero nadie habló de compresibilidad de los gases. Gay-Lussac lo demuestra finalmente y sale una ley que él mismo lo propone, ¿no? Años más tarde. ¿Ya? Es un método de estudio, ¿no?, de las leyes gaseosas, ¿sí? Y es justamente que está a volumen constante, ¿ok? Y eso lo van a ver ustedes ya más adelante, ¿no? No en este grado que están recién empezando en primer año secundario. Van a ver todavía en tercero, cuarto y quinto, ¿ya? En el año de 1811 nace el más grande de todos, ¿no? Uno de los que distingue los átomos de moléculas. Nadie sabía eso, ¿no? ¿Sí? El famoso Amadeus Avogadro, el italiano, ¿no? Amadeus Avogadro, ¿no? Encuentra una relación que lleva su nombre ahora, el famoso número de Avogadro, que es una constante bien grande, ¿no? Un valor numérico que distingue los que son átomos de que son moléculas, ¿no? ¿Sí? Hablar de Avogadro, tendríamos que hablar un tema, creo que vamos a hacer este año, unidades químicas de masa, ¿no? Vamos a hablar del famoso número de Avogadro. Ahí nos vamos a enfocar cómo hallar, ¿no?, la masa en función al número de Avogadro, ¿ok? Ahorita no quiero rayarlos, solamente saber que Avogadro distingue átomos de moléculas. Con eso es suficiente, ¿ok? Final del siglo XIX, en el año 1896, el famoso Henry Becquerel descubrió la radiactividad en forma casual, ¿no? ¿Sí? Bueno, era el material que se conocía como pez blenda, que era sulfato de uranio, ese es el compuesto actual. Posteriormente, a los esposos Curie, aislando el polonio y el radio. O sea que Becquerel era físico, ¿no? Lo descubrió, pero no sabía de qué se trataba, ¿no? En cambio, los esposos Curie, ¿no? María Curie y Pierre Curie, ¿no? Eran químicos y eran amigos de Henry Becquerel. Le ayudan a aislar, ¿no?, el polonio y el radio, que fueron los dos primeros elementos radiactivos. Te viene la palabra radiactivo de radio, que fue el primer elemento aislado, ¿no? Y polonio después, ¿no?, en honor al país natal, ¿no?, de María Curie, que era polaca, ¿ok? La radiactividad genera tres tipos de radiación. Radiación alfa, beta y gamma. Mira, ahí no se nota, ¿no? Sí, voy a escribirlo, ¿ya? A ver, en el chat, apunten, ¿ah? Todos, ¿no? Ahí por este lado para que lo vean.
Acá. La radiactividad, ¿no? genera tres tipos de radiación. Ahí está. No, ahí está. La radiactividad genera tres tipos de radiación. Escriban eso. ¿Cuáles son, profe? Radiación alfa. ¿Ya? Ahí están las tres radiaciones. Ahí está. Radiación alfa, radiación beta y radiación gamma. Ahí está, punto. En el chat, Ya en el chat. En el chat en el Zoom, ¿no? Obviamente, ¿no? Ya está, muy bien. A ver, alguien llegó tarde, dice Andrea Cruz. Ya, otro. Y te pongo tu tardanza, ya no te preocupes. Ya saben, la tardanza, un punto menos, ¿no? Tuve un problema, pero sí. Ya no te preocupes. No, es que, profe, usted puso 2 salas de Zoom y yo también me confundí, pero me di cuenta rápido. ¿Cómo dos sales supuse? ¿Así? No lo sabía. Dos están en vivo y yo presioné dos. Ah, ya. A ver, eso tengo que verlo bien, ¿ya? Falta que sí se haya generado dos. Ah, no, el otro día, la otra semana, ya sí que lo veo. La semana pasada es eso, ¿no? Voy a hacer un solo zoom nomás, ¿ya? Sí. A ver, vamos. Dice, en el año de 1904, Thomson planteó su modelo como una esfera de electricidad positiva, en el cual los electrones incrustados como pasas de un pastel. O sea, Thomson descubre el electrón en el año de 1897, pero en el año 1904 no propone el modelo atómico, conocido como el budín de pasas. Así se le conocía. Ya, ya. ¿Sí? Entonces, la carga negativa del electrón, ¿no? Más el átomo que era positivo, ¿no? Entonces formaba que el átomo en sí, los dos, sean justamente de carga neutra, ¿no? ¿Sí? O sea, para Dalton era el átomo positivo, para Thomson el átomo era neutro, ¿ok? ¿No? Esa es la idea de Thomson, ¿no? De luego aparecieron grandes maestros de maestros. A ver, como pueden ver acá. A ver, ahí está el famoso Bayer, conocido. Nos fundó un equipo de fútbol, ¿no? Hace 1887, creo. Que hasta ahora está, ¿no? El Bayern de Múnich, en Alemania. Ahí está, Bayern de Múnich. ¿No? Se ganó bastante dinero. Una, ¿no? Química farmacéutica, una gran empresa transnacional, ¿no? La Bayer, ¿no? Conocida. Ya. Adolf von Bayer, ¿no? Investigó la estructura del benceno y estudió los colorantes. Con eso hizo dinero, luego se dedicó a la medicina, a hacer antibióticos, pastillas, etcétera, ¿no? El más conocido, la aspirina, hasta ahora, ¿no? La aspirina Bayer, ¿no? Sí. Ahí está. Luego viene Fischer, ¿no? Emil Fischer, otro alemán, descubrió el ácido úrico y lo derivado de la purina, ¿no? ¿Sí? Aparece otro alemán también acá, el famoso Oswald, ¿no? Que contribuyó en el estudio de la velocidad de reacción y el empleo de las catalizaciones. Gracias a este señor, ¿no? Creo que en los años 40 se divide un poquito la bioquímica, ya se había dividido la química en orgánica e inorgánica, y la orgánica en bioquímica, ¿no? Bueno, y también en química analítica, ¿sí? Se divide, vuelve a dividir y forma la microbiología, ¿no? Gracias a ellos, caramba, siguen estudiando el virus que nos están aquejando ahora, ¿no? ¿Sí? Aparece más o menos ya en los años 50 y 60. ¿Pero qué cosa estudió Oswald? Estudió justamente la velocidad de reacción. ¿Eso qué significa, profesor? Significa que toda reacción química, lo que tú combinas no reacciona de la misma manera. Unos son más rápidos, otros son más lentos, ¿sí o no? Entonces, empleó los catalizadores para los que son muy rápidos, retardarlo. Y los que son lentos, para acelerarlo. Ese es el uso de los catalizadores. Un gran, se le puede decir un gran científico que gracias a ellos contribuyó bastante en la medicina y en la agricultura, ¿no? Bueno, aparece Henry Moseley, ¿no? Que sentó los conocimientos de la tabla periódica moderna en base a los números atómicos, ¿no? Que ahorita se ordena la tabla periódica en función de eso.
Si tú tienes una tabla periódica, ¿no? Está el 1, 2, 3, hasta el 118. ¿Esos que son? Los famosos números atómicos que ya le había predicho Henry Moseley, ¿no? Alfred Nobel, químico sueco, inventor de la dinamita. Con este invento se llenó de dinero, ¿no? Claro, fue multimillonario, ¿no? ¿Quién usaba dinamita? Ya tenía que pagarle a Alfred Nobel, ¿no? ¿Sí? Entonces Nobel, el químico sueco, gracias a ese dinero, hizo más escuelas en Suecia de alta calidad, ¿sí? Bueno, inclusive él mismo llegó a enseñar, siendo químico, enseñó química, obviamente, ¿no? En las escuelas, luego en las universidades de Suecia. No quiso ya viajar porque ya tenía demasiado dinero con la dinamita, ¿no? La dinamita también se utilizaba en las minas, ¿no? Claro, ¿no? Para hacer carreteras, ¿no? Por eso en todo el mundo que utilizaban la dinamita tenían que pedirle permiso al Nobel, porque fue creo que uno de los más grandes, aparte de pionero, ¿no? Fue una de las primeras innovaciones que se hizo de pagar regalías a su invento, ¿ok? En esa época nadie pagaba regalías. Nobel dijo, bueno, ¿quieres mi invento? Cada vez que lo uses pagarás, ¿no? Así es, ¿no? En el año 1896 se enferma y fallece, y en el año 1900 le dan un homenaje, y en el año 1902, ¿no? Comienzan a entrar premios Nobel, parte de la fortuna de Nobel hasta ahora, ¿no? Los premios Nobel. Inicialmente era para la química, física y medicina, ahora se ha ampliado ya hasta dan para la literatura, ¿no? No sé qué más, ¿no? ¿Sí? Para la economía, etcétera, ¿no? ¿Sí? Gracias a los premios Nobel, ¿no? El 95% de su fortuna deja a las investigaciones más logradas posiblemente, ¿no? En el mundo, ¿no? En los premios Nobel. Y el 5% le deja a su familia. Mira, tanto dinero tenía, sí, hasta ahora, veo. Me pasó más de 100 años, ¿no? ¿Sí o no? Siguen entregando premios Nobel, ¿no? Sí, claro. Bueno, Linus Pauling introdujo el término de la electronegatividad, que es muy importante para formar los compuestos, ¿no? Las sustancias, las moléculas, la unión entre ellas que existe es justamente con el término que introdujo Linus Pauling, ¿no? El concepto de la electronegatividad, que era la capacidad de atraer electrones, ¿no? Linus Pauling ganó 2 premios Nobel, uno de química con este estudio de la electronegatividad y el otro premio Nobel a la paz. Gracias a él existe la ONU, ¿no? La Organización de Naciones Unidas. Vamos a la rama de la química. ¿Ya? Se acostumbra a dividir la química en áreas de estudio, en las cuales las principales son la química general, que estudia ¿qué cosa? Estudia las leyes que rigen los cambios químicos. Ya, profe, qué chévere, profe, qué chévere. A ver. ¿Qué pacho, qué pacho? Ya, ahora sí. La química orgánica estudia los compuestos químicos que contienen ¿qué? Carbono. Oh, qué bonito, qué bonito. ¿No? Lo estudia los compuestos químicos que contienen carbono. Uh-huh. La química inorgánica estudia los compuestos químicos, elementos y compuestos sin considerar aquellos que tienen carbono. Bueno, pues su nivel está bien, ¿no? ¿Sí? ¿Ahí? Más no le voy a dar tampoco, ¿no? Química nuclear estudia el comportamiento de las sustancias radiactivas, aquellas que emiten energía propia, ¿no? ¿Sí? Ay, ya. La energía analítica estudia la cualitativa y la cuantitativa, la composición de la materia. Cualitativa, la cualidad que tiene, el aspecto, sabor, color, qué sé yo. Cuantitativa es la cantidad que debe tener esa sustancia, ¿ok? Y la química de los seres vivos, ¿quién la estudia? La bioquímica, ¿ok? ¿Ya está? A ver, siendo un simposio de todo, a ver, vamos a contestar las preguntas. Esto van contestando los jovencitos, les voy a dar tiempo. Chévere, voy a poner una